¿Cómo están? Vamos a leer el segundo discurso, por lo menos la primera parte del segundo discurso. Tiene varias preguntas que le hacen a Osho, así que vamos a empezar con la primera. La disolución en lo cósmico, ¿no? 16 de febrero de 1972, estamos con el libro La Alquimia Suprema y le preguntan a Osho. Dijiste la última noche que aquellos que se han vuelto un vacío, como valles, no reaccionan sino que responden, y que las respuestas de esos distintos iluminados serán distintas, que el valle resonará de su propio y único modo. Una pregunta surge ahora. Si esos que se vuelven puro vacío conservan todavía una personalidad e individualidad, y si fuera así, explica por favor cómo es eso posible. Osho responde. Esa es una de las paradojas de la vida espiritual. Cuanto más se disuelve uno en lo divino, más único se vuelve. La disolución no es la individualidad, sino del yo. La disolución no es de lo singular, sino del ego. Cuanto más tienes un ego, más te asemejas a los demás, porque todo el mundo es un egoísta. El ego es la cosa más común del mundo. Todo el mundo es egoísta, incluso un recién nacido es un egoísta, un perfecto egoísta. Por eso no es un mérito de nadie, no es extraordinario. En realidad puede decirse que ser ordinario es la cosa más extraordinaria, porque nadie se siente gente corriente. Por eso sentirse extraordinario es la cosa más ordinaria que existe. Todo el mundo se siente así, por eso el ego no es algo singular. Si tú tienes un ego, no es nada particular. La ausencia del ego es verdaderamente la cosa más singular que existe, lo más raro y lo menos frecuente. Ocurre solo a veces, pasan los ciclos y es muy escasa esas ocasiones que sucede, que alguien llega a carecer de ego, un Buda, un Jesús. Pero cuando decimos que alguien se vuelve carente de ego, no implica que no sea, al contrario, por primera vez deja de ser un ego. Por eso, considéralo desde esta óptica diferente. El ego es un fenómeno falso, es solo una apariencia, no una realidad. No es algo arraigado en el ser, es solo un sueño, una idea, una quimera mental. Por eso, cuanto más pertenezcas al ego, menos pertenecerás a la existencia. Cuanto más concentrado estés en tu ego, menos auténtico serás. Te vuelves falso, una mentira existencial. Cuando hablamos de volverse vacío, una nada, como un valle, queremos decir que no hay ego, pero tú eres. Déjame expresarlo de esta forma. Yo digo, yo soy. Pero cuando el ego se disuelve solo queda la pura cualidad del ser. El yo ya no está ahí, solo existe ser y por primera vez puro, incontaminado, total. El ego lo contamina. La palabra personalidad y la palabra individualidad no han de confundirse, son totalmente diferentes. No expresan nada parecido, son radicalmente distintas. La personalidad pertenece al ego y la individualidad al ser. La personalidad es tan solo una fachada. El ego es el centro y la personalidad la circunferencia. No tiene nada que ver para nada con la individualidad. Esta palabra personalidad es reveladora. Deriva del griego persona. Persona significa máscara. En el teatro griego, los personajes, los actores, usaban máscaras para esconder sus rostros, de forma que la cara real permanecía oculta y la máscara, rostro, se convertía en la realidad. Personalidad significa máscara, lo que no eres, pero aparentas ser. Por eso ofrecemos muchas máscaras. En realidad, nadie tiene una sola personalidad, tenemos múltiples personalidades. Todos tenemos que estar cambiando de cara todo el día. No puedes permanecer con un solo rostro. Resulta muy difícil. Cada vez que te encuentras con alguien debes cambiar de cara.
Delante de tu sirviente no puedes ofrecer el mismo rostro que ante tu amo. Por eso continuamente utilizamos un sistema flexible de cambio de caras. Durante todo el día, durante toda la vida, cambiamos de cara. Puedes darte cuenta de esto, puedes percibir cuando cambias de cara, porque cambias de cara y cuántas caras tienes. Por eso realmente personalidad quiere decir un sistema flexible de caras. Y cuando te refieres a alguien que tiene una gran personalidad, únicamente quiere decir que tiene un sistema más flexible. No es un hombre inamovible, posee un sistema más flexible. Puede cambiar fácilmente. Es un gran actor. Esto es la personalidad. Tienes que estar construyéndola cada instante y así nadie puede estar a gusto con su personalidad. Es un constante esfuerzo y por tanto, si estás cansado, tu personalidad perderá brillo. Por la mañana tu personalidad tiene cierto brillo y por la noche ha desaparecido. Todo el día usándola en un constante cambio. Por eso cuando uso la palabra personalidad quiero decir falsa apariencia que has creado a tu alrededor. La individualidad es algo más. Individualidad no implica algo construido y creado por ti, sino por la verdadera naturaleza de tu ser. Otra vez la palabra individualidad es muy reveladora. Significa todo lo que no puede ser dividido, lo que es indivisible. Poseemos una naturaleza intrínseca e inherente que no puede ser dividida, que es indivisible. En el instante en que descartas tus personalidades, te vuelves individual. Esta individualidad es un fenómeno especial y es irrepetible. Un Buda no puede ser repetido, un Gautama Siddhartha puede ser repetido. Un Jesús puede ser repetido, pero no un Jesucristo. Un Jesús significa la personalidad y Jesucristo significa la individualidad. Cualquiera puede ser un Gautama Siddhartha, pero en el instante en que Gautama Siddhartha se ilumina y se convierte en un Buda, el fenómeno es irrepetible, es único. Nunca fue antes ni nunca volverá a ser. Esta cualidad de ser un Buda, esta cima de la realización, es tan singular que no puede ser repetida. Por eso cuando digo sé como un valle y cuando digo que cada valle resonará de modo distinto, quiero decir que cada valle tiene su propia individualidad. Buda tiene la suya, Jesús tiene la suya, Krishna la suya y así que realmente es bueno que lo comprendas. ¿Por qué Krishna, Cristo y Buda difieren tanto? Son distintos. Difieren tanto como es posible, pero aún son en profundidad uno. Por lo que la individualización implica son uno. En lo concerniente a sus individualidades son distintos. Han alcanzado lo indiviso. Han conocido lo indiviso y la unidad básica de la existencia. Pero esta unidad básica y su realización no implica que ahora no sean únicos. Ahora son realmente únicos. Por eso es por lo que digo que es una paradoja. Dos personas comunes pueden ser distintas, pero su diferenciación nunca será absoluta. Nunca. Incluso en su disimilitud poseen semblanzas. En realidad su diferencia solo es gradual. Aunque supongan lo contrario uno del otro, su diferencia solo es cuantitativa. Una persona que es comunista y una que es anticomunista solo difieren cuantitativamente. La persona que es anticomunista es todavía comunista, solo por un menor grado. Una persona que es comunista es todavía un capitalista, pero en un menor grado. La diferencia es siempre de grados y pueden cambiar de bando muy fácilmente, no hay problema. En general cambian. La diferencia tan solo es como la que hay entre el frío y el calor, de grados. Pero un Buda, un Krishna, un Cristo, Mahoma, Lao Tse, Mahavira, su diferenciación no es de grados, ellos nunca se encuentran. Y esta es la paradoja, han alcanzado la unidad y aún así no son iguales. La diferencia no es de grados, la diferencia estriba en su singularidad.
¿Qué quiero decir con singularidad? Podemos concebir la unidad muy fácilmente. Una gota de agua cae en el océano y se vuelve uno con él, pero esta unidad está yerta, es una unidad muerta. La gota ha desaparecido para siempre, ya no está en ninguna parte. Un Buda no desaparece así. Su desaparición se hace de forma distinta. Si colocas una llama ante el sol, la llama se vuelve una con el sol, pero no pierde su individualidad, permanece ella misma. Si encendemos 50 llamas en esta habitación, crearán una sola luz, pero cada llama será única en sí misma. Por eso la disolución en lo cósmico no es una simple disolución, es muy compleja. La complejidad de esta, el que se disuelve permanece. Antes bien, al contrario, por primera vez, es. Esta individualidad resuena de modo diferente y esa es su belleza, es hermoso. De otra forma sería desagradable. Tan solo considera, si Buda hubiese resonado del mismo modo que Jesús, el mundo sería más pobre, muy pobre. Un Buda responde según su propio estilo, un Jesús lo hace en el suyo propio. Por ello, el mundo es aún más rico y de ahí su belleza. El mundo es más libre y tú puedes ser tú mismo. Pero uno debe recordar esta distinción. Cuando digo que puedes ser tú mismo, no me refiero a tu ego. Cuando digo que puedes ser tú mismo, me refiero a tu naturaleza, a tu Tao, tu existencia. Pero ella tiene una individualidad. Esa individualidad no es una personalidad. Por eso digo que pertenecen a la misma existencia, aunque individualmente. Resuenan de la misma hondura, pero no individualmente. No hay ningún ego presente, tan solo la singularidad permanece. Este mundo no es tan solo una unidad incolora, no es monótono, es multicolor, es multitonal. Puedes crear música con solo una nota, pero resultará aburrida y monótona. No puede percibirse como vital, no puede ser bella. Mediante la utilización de distintas notas se logra una armonía más compleja y más sutil. Hay una armonía de fondo, pero no resulta monótona, y cada nota posee su propia individualidad. Un Buda contribuye porque es un Buda y aporta una nueva nota, una nueva vibración. Con él nace una nueva armonía. Pero todo esto es posible únicamente porque él posee una individualidad. Y esto no es aplicable solo a cosas profundas. Incluso a las cosas más triviales y sencillas, Buda y Jesús difieren. Un Buda camina según su modo propio y nadie puede caminar como él. Un Jesús mira como solo él puede hacerlo. Nadie puede mirar así. Sus ojos, sus gestos, sus palabras son únicas. Los otros no pueden tan siquiera concebirlas. Este mundo es una armonía de notas singulares y la música es más rica por ello, cada valle resonando según su propio estilo. Todos esos buenos consejeros que intentan imponer una unidad muerta, que intentan borrar todo rastro de individualidad de uno, que dicen que el Corán significa lo mismo que el Gita, que dicen que Buda enseña lo mismo que Mahavira, no se dan cuenta en verdad de las tonterías que están diciendo. Y si pudieran resultar vencedores, el mundo se convertiría en un mundo pobre. ¿Cómo puede el Corán expresar lo mismo que el Gita? ¿Y cómo puede decir el Gita lo mismo que el Corán? El Corán tiene su propia individualidad. Ningún Gita puede decir eso, ningún Corán puede copiar al Gita, porque Krishna tiene su propia aura y Mahoma la suya propia. Nunca se encuentran y aún así sostengo que se mantienen sobre la misma base. Nunca se encuentran y de ahí su belleza, y nunca se encontrarán. Son como dos líneas paralelas hacia el infinito. Nunca se encontrarán. Esto es lo que quiero expresar cuando digo singularidad. Son como dos cumbres.
Cuanto más alto asciende el pico, menor es la posibilidad de conectar con otro. Puedes conectar cuando estás en la base, todo está conectado. Pero cuanto más alto subes, cuanto más semejante a un pico te vuelves, menor es la posibilidad de conectar con cualquiera. Pero por eso son como las cumbres de los Himalayas, sin encontrarse nunca, y si intentas imponer una falsa unidad sobre ellos, solo lograrás destruir los picos. Son diferentes, pero sus diferencias no se suponen confrontación, sus diferencias no suponen necesariamente un conflicto. El conflicto surge cuando no estás dispuesto a aceptar las diferencias. Entonces te pones a buscar similaridades. O encontramos similitudes o nos enemistamos. O bien, dicen lo mismo o nos enemistamos. Solamente tenemos dos alternativas y ambas equivocadas. Ambas pertenecen a una misma actitud. ¿Por qué no pueden ser ellos distintos? Totalmente distintos, sin encontrarse nunca. ¿Cuál es la necesidad de disputar? En realidad, notas distintas originan bellas armonías y así surge una conexión más profunda, no una conexión entre las mismas notas, sino en lo que las notas crean, en la armonía que surge del encuentro. Pero uno debe comenzar a percibir dicha armonía. Si uno solo es capaz de reconocer la nota discordante, un Mahoma, un Jesús, un Buda, son solo notas, no se percibe ninguna armonía. Y el universo es una armonía. Si eres capaz de empezar a percibir las discontinuidades y la unidad subyacente y las elevadas cumbres que nunca se encuentran, si eres capaz de ver este conjunto en una totalidad, en una unidad comprensiva, entonces aceptas ambos, la individualidad y la armonía común. Entonces deja de haber problema, no existe. ¿Puede explicar también el por qué Mahabharata y Buda, que eran contemporáneos, nunca se encontraron ni se cruzaron físicamente? No podían encontrarse, ni incluso físicamente. Se aproximaron a un encuentro en multitud de ocasiones. Una vez se alejaron en el mismo sarai, en la misma posada, en un extremo Mahavira y en el otro Buda, pero no hubo encuentro. Atravesaron los mismos pueblos. Toda su vida se la pasaron en Bihar, una región muy pequeña. Visitaron los mismos pueblos y se quedaron en los mismos pueblos y hablaron a los mismos auditorios. Sus seguidores iban y venían de Mahavira a Buda y de Buda a Mahavira. Hubo mucha controversia, se habló mucho de ellos, pero nunca se encontraron. No podían encontrarse. Sus mismas esencias eran tales cumbres que no había posibilidad de encuentro. El encuentro se había vuelto intrínsecamente imposible, incluso sentados uno junto al otro. No había posibilidad de encuentro. Incluso si ante nosotros aparecieran juntos y abrazándose, nunca se encontrarían. Su encuentro es algo imposible, son tan singulares, tan semejantes a cumbres, que el encuentro en lo interior es imposible. ¿Y cuál es entonces el sentido de un encuentro exterior? Es inútil, no tiene sentido. Esto nos parece inconcebible. Pensamos que dos buenas personas deberían conectar. Para nosotros, la actitud de mantenerse a distancia es algo malo, pero en realidad no hay actitud de alejamiento, no hay imposibilidad de encuentro. No es que a Buda no le apeteciera encontrarse con Mahavira, no es que Mahavira fuera reticente, no, simplemente es imposible, no puede ocurrir. En verdad es algo milagroso. Durmieron en el mismo pueblo, se alojaron en el mismo sarai, pero nunca, ni en la literatura budista, ni en las escrituras jainas, aparece referencia alguna de alguien que sugiriera un encuentro, ni una sola referencia. No aparece siquiera una indicación relativa que a lo mejor hubiera sido que se hubiesen encontrado. Es algo milagroso, sorprendente.
Ninguno negó al otro, ni Buda ni Mahavira. Dijeron, no me reuniré contigo. ¿Por qué no se reunieron? Es una absoluta imposibilidad, no era posible. Para nosotros, que permanecemos al ras del suelo, nos parece algo extraño, pero si estuvieses en la cumbre no te lo parecería. ¿Por qué no pides a una cumbre de los Himalayas que se reúna con otra? Están tan cerca. ¿Por qué no pueden encontrarse? Su mismo ser, su condición de cumbre, crea la imposibilidad. Así pues, no es una cuestión de por qué no se encontraron. No pueden. La puerta está cerrada. Y aún así sostengo que son uno. Por muy distinto que pueda ser un pico de otro, en sus raíces son uno. Puede que pertenezcan a la misma parte de la tierra, pero únicamente en sus raíces son uno. Hay otro punto que considerar. Debido a que son uno, en sus raíces no tienen necesidad alguna de encontrarse. Solo aquellos que no son uno en la base tratan de encontrarse, porque saben que verdaderamente no hay encuentro. Mucha gente me ha preguntado que por qué no he probado sintetizar todas las religiones. Gandhi lo intentó. Muchos otros, incluyendo a los teósofos, lo intentaron. He probado de sintetizar todas las religiones. Te digo que si lo intentas, demuestras que sabes que no hay síntesis. El esfuerzo demuestra que percibes que de alguna forma las religiones están divididas. Yo no siento esto en absoluto. En su raíz son una, en las cimas se hallan divididas y deben estar divididas. Cada pico posee su propia belleza. ¿Por qué destruirla? ¿Por qué crear algo falso que no está allí? Un pico debe ser un pico, un individuo, y en la tierra son uno. Por eso el Corán debe permanecer como puro Corán. No se debe imponer nada ni infiltrar nada del Gita. El Corán debe seguir en su pureza como Corán. Es un pico, un bello pico. ¿Por qué destruirlo? Esto es posible si eres consciente de una unidad más profunda a nivel del suelo, en las raíces. Las religiones son una en su raíz, pero nunca en su expresión, y no debería ser así. Por eso, a medida que el mundo progresa, a medida que la conciencia humana se vuelve más consciente, más integrada, surgirán nuevas religiones. No habrá menos, sino más. En el último término, si cada humano se vuelve un pico, habrá tantas religiones como seres humanos. ¿Por qué debería uno seguir a Mahoma si él mismo puede convertirse en una cumbre? ¿Por qué debería uno seguir a Krishna si él mismo puede convertirse en un pico? Esto es una desgracia, el que uno tenga que seguir a otro. Es solo un mal necesario. Si no puedes volverte pico, solo entonces has de seguir. Pero sigue de tal modo que cuanto antes te vuelvas pico mejor. Podemos tener un hermoso mundo, un mundo mejor con una mejor humanidad, siendo todos picos singulares. Pero esa cumbre se alcanza solo a través de la individualización, mediante la disolución del ego y de la falsa personalidad. Y el permanecer centrado en tu naturaleza, en tu puro ser, entonces te vuelves como un valle y luego resuenas.